Bueno, buenas tardes. Este es un video para dar solución al caso número 5 de la semana 3, donde tenemos múltiples objetivos en la localización de los depósitos. Dentro del modelo está la minimización de los costos, maximización de la satisfacción y maximización de satisfacción con las restricciones de costos. Aquí tenemos la formulación donde vemos conjuntos y parámetros, donde en los conjuntos y representa depósitos, J los centros de acopio consolidados, como los vamos a llamar más adelante como CACs. Las variables de decisión, estas son booleanas o binarias de verdadero y falso, donde en la primera X es si el CAC va a ser atendido por un depósito, o Y, donde si se decide o no operar el depósito. Tenemos dos restricciones, donde la primera es que cada CAC debe ser atendido por un único depósito, y dos, que no se debe superar la capacidad de los depósitos, y solamente se pueden atender los CACs desde un depósito si éste decide operar el mismo. Las funciones objetivo que mencioné al principio. Ya para empezar con el ejercicio, hacemos la importación de las librerías. La única diferencia con los anteriores ejercicios es este GeoPy, que es para calcular las distancias entre un punto A y un punto B. Creamos las variables CACs y depósitos a partir de los datos que están en el Excel. Creamos las variables de conjunto I y J, la capacidad a partir de los depósitos, el costo fijo a partir de los depósitos, un diccionario que tiene latitud y longitud de cada uno de los municipios y ciudades que tiene asociado el Excel. Creamos una variable producción a partir de los CACs y creamos otra variable, otro diccionario que tiene latitud y longitud donde están ubicados los CACs. La variable Q, que es el costo anualizado por cada 1000 toneladas, que son de 90, y la R, que es la distancia máxima en kilómetros entre el CAC y el depósito. Creamos un diccionario para calcular la distancia entre punto A y punto B. Creo un data frame para mejor visualización, donde se ve ciudad y departamento, de depósitos y CACs, y la distancia que hay entre ambos. Imprimo estas variables para mejor visualización, para ver qué contiene cada una de ellas. Creo este diccionario que es en el ejercicio número 1, que es el costo de los transportes, que se calcula a partir de recorrer primero los depósitos, luego los CACs, y hacer el cálculo que es Q por H, que es Q representa el costo anualizado, D representa la producción proyectada y H la distancia en kilómetros entre punto A y punto B. Imprimo los dos primeros para ver cómo se visualiza el diccionario. Aquí vemos como el total de combinaciones que existen, que son 1045 entre depósitos y CACs. Empezamos con la creación de estas dos variables. Como mencioné antes, deben ser binarias, de verdadero o falso, 0 o 1, donde la primera es si se atiende o no se atiende, a partir de los depósitos y los centros, y la segunda que es si se opera o no se opera el depósito en esta variable. Empezamos con la primera función objetivo, que es la minimización de los costos. Creamos la variable problema y recordando que esta es para minimizar estos mismos. Hacemos la sumatoria de los costos fijos que tienen los depósitos más los costos de transporte entre depósito y centros de acopio. Es la primera función objeto. Recordamos que hacemos las dos restricciones. El CAC debe ser atendido únicamente por un único depósito, donde vemos que acá los depósitos solamente deben de ser uno, y la segunda restricción, que la capacidad de los depósitos no debe superar la de los CACs por atender. Entonces, después de recorrer cada una de las variables de conjunto, las multiplicamos por la producción. Invocamos el optimizador, donde nos da un óptimo, y se lo asignamos el valor a la primera, que vendría siendo la minimización de costos, como Z1. Aquí los vemos que nos da un valor de 4.318.336, un costo relativo mínimo del 100%. Ya continuando con la parte número 2, asignamos el valor de la maximización de la satisfacción, que se calcula con la suma de la producción por la variable X, donde se debe tener en cuenta que la distancia no debe ser superior a los 125 kilómetros entre punto A y punto B, entre CAC y depósito. Hacemos una producción total, que es la suma de los valores, y la satisfacción relativa, que nos da un 373.75 con una producción en porcentaje del 88.94. Ya para ir avanzando un poquito más rápido, se ve como la asignación entre CACs y depósitos en este data frame. Lo vemos a visualizar en un mapa
de cómo se ven los puntos de distancia. Vamos a continuar con el segundo, que es la maximización de satisfacción, como se lo vamos a asignar como Z2, donde definimos las mismas variables X y Y. La función objetivo, que es función objetivo de satisfacción, donde pues la producción se multiplica por X recorriendo tanto J como Y, siempre y cuando la distancia no supere los 125. Aplicamos las mismas restricciones del punto anterior, se utilizan los mismos parámetros, tanto para la primera restricción como la segunda restricción, se utiliza exactamente las mismas reglas. Se invoca el optimizador y nos da óptimo. Hacemos como la asignación del valor, tanto sumándole los costos fijos como más los costos de transporte, donde nos da un total de 4.627.487 con un mínimo costo en porcentajes del 107.16. Aquí vamos a imprimir la satisfacción total que mencioné anteriormente, sumando, mostrando el Z2, que fue el que asignamos arriba, sumándole la producción de valores multiplicando por 100 para dar el porcentaje, damos 447.25, satisfacción total. Hacemos la asignación de los caps en este data frame, hacemos la visualización en el mapa. Y ya para finalizar vamos a hacer la maximización de la satisfacción con restricciones de costo. Se utilizan las mismas variables de decisión, la función objeto cambia, que esta es la satisfacción con las restricciones. Aquí vamos a utilizar que son los pares cercanos, las que asignamos anteriormente arriba. Y aplicamos las mismas restricciones, solamente puede ser uno, y la segunda, que es no se debe superar la capacidad de los depósitos en relación a los caps. Se utiliza Z1 con este valor ya mencionado. Se suma el costo fijo más el costo de transporte, teniendo en cuenta que este debe ser menor al valor que le asignamos al Z1. Esta sería la restricción número 3. Ya invocamos el optimizador y hacemos un reporte de resultados. Hacemos la suma de Z1 con los valores del costo fijo más los costos de transporte. En costos total nos da 4.403.765 con un porcentaje del 101%. Aquí vemos el resultado de la función objeto, donde nos da 396.67 con un 94.39 en el total de producción. Y vemos la cantidad de depósitos que se decidió operar, teniendo en cuenta las restricciones y fórmulas anteriores. Hacemos una visualización de qué depósitos va a atender los caps y hacemos un mapa de asignación. Entonces, ya para finalizar, pues se ven las tres funciones objetivo, donde se minimizaron los costos, se maximizó la satisfacción por cada uno y se maximizaron las satisfacciones teniendo en cuenta la restricción adicional de estos costos.